Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Gara. Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Adri de Gante. Y yo soy Marlara. Y Gus nos ha pedido que les vengamos a platicar sobre Guillermo del Toro, el arquitecto de los sueños. La noche donde todo comienza. Antes de que un creador nazca, el mundo ya está dando señales de lo que será. La infancia es un territorio donde los sueños se mezclan con los miedos, donde la imaginación es un refugio y también un campo de batalla. En el caso de Guillermo del Toro, la noche fue siempre una aliada, un espacio que respira, un escenario donde las sombras no solo perseguían, le hablaban. Guadalajara, con sus calles antiguas, sus casas de ladrillo y su silencio nocturno, fue el primer set de filmación de su vida. Allí, en esa mezcla de tradición religiosa, historias sobrenaturales y un México que aún intentaba definirse, nació un niño que no miraba al mundo como los demás. La infancia, un universo entre pecados y maravillas. Guillermo creció entre figuras religiosas que parecían observadores eternos. Su abuela, Severa, cargaba consigo una visión férrea del bien y del mal. Para ella, el mundo estaba dividido en absolutos. Pero para Guillermo, incluso desde pequeño, los absolutos eran insuficientes. Cuando escuchaba historias de ángeles y demonios, no imaginaba seres perfectamente puros o perversos. Imaginaba criaturas complejas, llenas de matices, de heridas, de historia. Ahí comenzó a formarse la idea que marcaría toda su carrera. Los monstruos no nacen, monstruos los hacemos. Su habitación era un laboratorio de lo imposible. Mientras otros niños coleccionaban juguetes, él coleccionaba texturas, colores, objetos que otros considerarían basura. Pero para él eran futuros personajes. Una lata oxidada podía convertirse en una armadura gigante. Un pedazo de madera podría ser el torso de un ser mitológico. Su cabeza siempre iba varios pasos adelante del mundo real. Los primeros encuentros con el miedo. Como todos los niños, Guillermo sintió miedo, pero a diferencia de la mayoría, quiso entenderlo. En lugar de huir de las sombras, las dibujaba. En lugar de ignorar los sonidos del closet, los recreaba. No quería dejar de tener miedo, quería domesticarlo. Ese gesto, esa curiosidad, es lo que lo separó del resto. Desde muy pequeño comenzó a registrar lo que hoy llamaríamos el lenguaje del oscuro. No por pasión por el terror, sino por pasión por la verdad. El miedo revela quiénes somos, y Guillermo, sin saberlo, todavía sería su intérprete. Adolescencia, el taller de los sueños. En la adolescencia, Guillermo no cambió su rumbo, lo profundizó. La escuela no siempre entendió su visión. Sus compañeros lo veían como el chico extraño, el que pasaba horas dibujando criaturas con anatomías imposibles, pero Guillermo nunca sintió vergüenza de su rareza. Al contrario, la abrazó como parte esencial de su identidad. Su fascinación lo llevó a estudiar anatomía real, desmontar juguetes, estudiar enciclopedias y documentales de biología. Quería entender cómo se mueven las cosas para poder inventar seres que se movían con verdad. Ese compromiso con la autenticidad es lo que hace que incluso sus monstruos más fantásticos parezcan vivos. El joven que no dejó de soñar. Mientras otros buscaban encajar, él buscaba crear. Para Guillermo, la adolescencia no fue una etapa de transición, fue un taller permanente. Con una cámara Super 8, filmaba cortometrajes que mezclaban stop motion, efectos caseros y maquillaje artesanal. Su casa se convertía en set de rodaje, sus amigos en actores improvisados,
sus noches en jornadas de edición. La creación no era un hobby, era su vida. La escuela de cine entre la resistencia y la visión. Cuando entró a estudiar cine, ya tenía una voz propia, pero esa voz no siempre era comprendida. Sus historias eran demasiado oscuras para algunos, demasiado rebuscadas para otros. Sus profesores no sabían en qué cajón ponerlo, pero los creadores no caben en cajones. Guillermo insistió, perseveró, y cuando la academia le quedaba corta, se escapaba al mundo real. Bibliotecas, filmotecas, videoclubs. Devoraba cine como otros devoran religiones. Necropia, el nacimiento del artesano. Su primer gran logro fue Necropia, un taller artesanal donde la magia se fabricaba a mano. Látex, resina, silicona, metal. Ningún material estaba fuera de su comprensión. Guillermo no solo diseñaba criaturas, las construía, les daba piel, articulaciones, expresiones. Ese proceso manual, ese contacto físico con los monstruos, sería su sello para siempre. Para él, las criaturas no eran efectos especiales, eran actores, eran personajes, eran seres. Cronos, el primer manifiesto. Cuando Guillermo creó Cronos, no solo estaba filmando una película, estaba filmando su declaración de principios. El vampiro, no como depredador, sino como una víctima del tiempo. La inmortalidad como condena, no como regalo. El cuerpo como prisión. La película fue un éxito, inesperado, un soplo de aire fresco para el cine mexicano. Y lo más importante, abrió puertas que lo llevarían al lugar donde muchos sueñan triunfar, pero donde pocos sobreviven. Hollywood, el laberinto del gigante. Hollywood recibió a Guillermo con aplausos, pero también con garras. Para un cineasta que valora el control, la creatividad y la integridad, la industria era un reto enorme. Productores que querían suavizar su visión, estudios que exigían fórmulas. La maquinaria no siempre tiene espacio para la poesía, pero Guillermo no se rindió. Su visión era más fuerte que cualquier presión. El secuestro de su padre. El horror real. Pocas veces la vida imita al cine con tanta crueldad. El secuestro de su padre fue un golpe devastador. Durante esos días, el horror dejó de ser un concepto artístico, se volvió personal. Guillermo tuvo que enfrentar el miedo más grande de su vida y aún así encontró fuerza donde parecía no haberla. Ese episodio marcó su relación con México, con su familia, con su obra. Las heridas profundas generan grandes artistas y a Guillermo lo transformaron. El espinazo del diablo, la herida que habla. En España, Guillermo creó una de las películas más íntimas de su carrera, El espinazo del diablo. No es una película de fantasmas, es una película sobre el abandono, sobre la guerra, sobre las víctimas invisibles. Cada niño en esa historia representa una parte de Guillermo, cada silencio, cada cicatriz, cada sombra, una memoria. El guardián de los raros. Guillermo del Toro no hace cine, Guillermo del Toro construye puentes hacia mundos donde todos somos bienvenidos. Los rotos, los raros, los sensibles, los que sentimos demasiado. Guillermo del Toro ha construido un universo cinematográfico que mezcla mitología, traumas, simbolismos religiosos, monstruos, como metáforas y un profundo humanismo. Cada una de sus obras revela piezas de su biografía emocional. A continuación, se presenta un análisis de cada película desde su estructura simbólica hasta su trasfondo técnico y emocional. Cronos, 1993. La obsesión por la vida eterna, el cuerpo como prisión y la fragilidad del alma humana. Cronos es una reinterpretación moderna del mito vampírico. Del Toro evita la estética gótica tradicional y construye un vampiro accidental, anciano, frágil y vulnerable.
La metáfora esencial no es la inmortalidad, sino el costo emocional de aferrarse a la vida. Jesús Gris encarna la lucha entre la moralidad y el deseo. Diseño del dispositivo Cronos, mezcla de insecto, máquina y reliquia religiosa. Relación abuelo-nieta, la ternura frente al horror. Presencia del catolicismo mexicano, culpa, redención, sacrificio. Mimic, 1997. La arrogancia científica y el precio de jugar a ser a Dios. Aunque fue una producción conflictiva, Weinstein interfirió en casi todo. Del Toro introduce un terror biológico que dialoga con Kafka, la evolución y la decadencia urbana. El monstruo imita al hombre, revelando que la humanidad también porta monstruos internos. Criaturas como extensiones del abandono urbano, niños como profetas del desastre, uso del color amarillo y verde para transmitir infección y toxicidad. El espinazo del diablo, 2001. La infancia rota durante la Guerra Civil Española. Un fantasma no como amenaza, sino como víctima que exige memoria. La bomba sin explotar simboliza la herida histórica. El orfanato es un microcosmos donde los adultos representan traiciones ideológicas y los niños sufren consecuencias. El fantasma de Santi, agua, tiempo detenido, trauma suspendido. La bomba del patio, España fracturada. El villano Jacinto, la violencia heredada, el odio sin sentido. Blade 2, 2002. La evolución del monstruo y la ética del cazador. Del Toro transforma una película de acción en un tratado sobre castas, virus y linajes monstruosos. Los Reapers representan una nueva especie vampírica que devora sus propias raíces. Blade se enfrenta a la pregunta: ¿qué lo separa realmente de aquello que caza? Hellboy 2004. La identidad como lucha interna. Hellboy es un monstruo destinado a destruir el mundo, pero criado con amor. La película reflexiona sobre la familia elegida, el libre albedrío y la búsqueda de pertenencia. Del Toro explora la dualidad entre destino y decisión. El laberinto del fauno 2006. La imaginación como refugio frente al horror. Una obra muestra donde la fantasía es una dimensión paralela que permite a Ofelia sobrevivir emocionalmente a un mundo dominado por la violencia fascista. Cada criatura simboliza una etapa del abuso que ella sufre. El Capitán Vidal representa el orden brutal y la masculinidad autoritaria. El fauno, ambigüedad moral. El hombre pálido, obediencia ciega y represión y castigo. Y finalmente, la liberación a través del sacrificio. Hellboy 2, The Golden Army, 2008. La tragedia de las civilizaciones olvidadas. Del Toro crea un universo lleno de criaturas que representan culturas extinguidas. El príncipe Nuada es un antagonista trágico que busca justicia en un mundo que desprecia la magia. La película pregunta: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿El humano que destruye o el ser fantástico que resiste? Pacific Rim, 2013. La cooperación para enfrentar miedos colectivos. Una carta de amor al Kaiju y al Mecha. La verdadera batalla no es contra los monstruos, sino contra el trauma personal, la pérdida, la memoria y la conexión emocional. Los Jaggers solo funcionan si dos personas comparten su mente y sus heridas. Crimson Peak, 2015. El amor como ilusión peligrosa y la casa como prisión psicológica. Un cuento gótico moderno. Los fantasmas no son el peligro. El verdadero horror es la manipulación, el abuso y el incesto. La mansión se hunde físicamente como se hunde emocionalmente Edith en una relación tóxica. The Shape of Water. El amor entre los marginados. Una fábula romántica donde los seres invisibles se reconocen. El monstruo aquí representa pureza,
mientras los humanos representan opresión. La mutación física de la protagonista es el símbolo del renacimiento y la liberación. Nightmare Alley, 2021. La ambición como autodestrucción. Un descenso moral inspirado en el cine negro clásico. Stanton Carlyle es un hombre que cree dominar la mentira hasta que la mentira lo domina a él. El final lo devuelve al lugar que nunca abandonó, emocionalmente el monstruo dentro de sí mismo. Pinocchio 2022. La paternidad imperfecta y el duelo. Una reinterpretación dolorosa del cuento clásico. Pinocchio no busca ser un niño real, busca ser amado. El duende de la muerte introduce el concepto de mortalidad como regalo. Geppetto representa el dolor que moldea, destruye y renueva. Frankenstein, 2025. ¿En realidad el monstruo es monstruo? ¿O solo el humano, creyéndose Dios, lo es? Una obra de arte visual, muy emocional, que al no parecerse realmente a la obra literaria, nos deja una gran enseñanza a la humanidad. Del Toro no filma monstruos, filma dolores, traumas, pérdidas, amores, miedos y esperanzas. Los monstruos son solo la piel, el alma está en lo humano. Pero cuéntenme, ¿qué tal les ha parecido el episodio del día de hoy? Queremos agradecer a Gus Lara por invitarnos a participar en este episodio. Yo soy Adri de Gante. Y yo soy Mar Lara. Hasta pronto, amigos.